Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos, espero que estén excelentemente bien. Vamos a hablar de este partidazo del Barça 4-3 contra el Celta de Vigo, un tremendo partidazo, una remontada épica que claro, no se va a escuchar por ningún lado, por eso nosotros hay que hacerle bombo y platillo a esto que acaba de hacer el Barça, obviamente con sus matices, hay que comentar el partido, obviamente con lo que pasó, con lo que aconteció, errores, aciertos, un buen partido del Celta de Vigo en cuanto a la defensa y el mediocampo, buenos ataques de los dos equipos, un estirpe del Barça hasta el final del partido que el mismo Hansi Flick lo reconoce del equipo. De hecho, cuando acabó el partido fue directamente a abrazar a Rafinha, ¿no? Porque de hecho él tuvo la decisión final de cómo iba a acabar el partido, si quedaba 3-3 o de plano el Barça remontaba con ese penal, que claramente es penal a Dani Olmo, claramente. Pero amigos, esto obviamente no se va a hacer mención en ningún lado. O sea, esto de la remontada del Barça no se va a hacer mención en ningún lado porque van a decir un Barça dubitativo, un Barça que es inexperto, un Barça joven, un Barça que no está preparado para ser campeón y un sinfín de sandeces más referente al Barça para bajarnos la moral y para sobajarnos, ¿no? Porque claro, quedaron eliminados de Champions haciendo el ridículo porque ni siquiera jugaron al fútbol y ahora van a querer venir a demeritar y querer decir o querer ser los expertos en cómo debe remontar el Barça, porque esto es una remontada bien hecha, hecha y derecha. Un Rafinha, como dije, bueno, no sé si lo destaqué en un principio, lo mencioné, pero bueno, hay que destacarlo. Rafinha llega a las 60 contribuciones a gol, triplicando lo que hizo en su primera temporada y segundo, porque ¿cuántos goles hizo y asistencias hizo en sus primeras dos temporadas? Hizo 40. Bueno, no las triplicó, pero si ponemos en contexto su primera temporada del Barça, triplicó ya sus números, y su segunda temporada también. O sea, porque tenía 11 goles, 10 asistencias, o 11 asistencias, 9 goles, 10 goles, más o menos. Esos eran sus registros más o menos. Y también superando ya con creces a esos números galácticos del gran Vinicius Junior. Que no le voy a quitar ningún mérito aquí a Vinicius. Le quito el mérito a esas campañitas que le hacían porque no vengo ningún tipo de campaña a Rafinha. Sí, quizá no tenga el talentazo que tiene Vinicius, porque tampoco lo voy a venir a demeritar eso, pero ni una campañita por ahí a Rafinha para que sea Balón de Oro, siendo que ya tiene 60 contribuciones a gol. Bueno, también Lewandowski, por otro lado, lesionado, se toca por ahí la parte de atrás del muslo, esperemos que no sea nada. Y yo no entendí mucho el tema del Barça, el cómo entró en el partido, pero vamos a comentarlo porque sinceramente es entre un buen partido del Celta y un mal partido del Barça en los primeros minutos, bueno, en el primer tiempo y parte del segundo tiempo. Estoy feliz y enojado. Y miren amigos, repasando un poco el partido, poniendo los puntos sobre las IES y decir y comentar tanto lo bueno como lo malo de este Barça que hizo en el partido, hay que ser sinceros, o sea, estuvo muy bonita, muy chida, muy lo que ustedes quieran, la épica, que muchas veces le acuñamos al Real Madrid, que bueno, solo se pueden agarrar eso, aunque en este Barça podemos hacer un pequeño paréntesis, porque este Barça no es el de toda la temporada. Hemos visto un Barça que golea desde el minuto 1, un Barça que asedia al rival, un Barça que quiere más, un Barça que ha tenido en dos partidas contra el Bayern, contra el Real Madrid, contra el Atlético, contra, bueno, muchos partidos muy buenos. Y este Barça no es el de siempre, o sea que tampoco hay que como que aventar las campanas. Obviamente si hacemos este tipo de partidos desde el minuto 1 hasta el minuto que les gusta 60, no vamos a ir a ningún lado, claramente no vamos a ir a ningún lado, claramente. Si hacemos este partido contra el Madrid, olvídense de ganar la Copa del Rey. Si hacemos este partido contra el Inter, olvídense que ganemos, ¿no? Porque a un equipo así, como un Inter o un Real Madrid, no le puedes dejar ni un minuto, claramente. Obviamente puede haber errores, pero este Barça, y eso es lo que no entendí. ¿Cómo es posible? ¿Cuál es la justificación de que este Barça haya salido así? Si es que el siguiente partido no es contra uno de esos rivales como Madrid o Inter, que ya empiezan las semifinales, para que los jugadores se pongan en esta faceta de guardarse. Si lo queremos ver así, en esta faceta de guardarse para el próximo partido. No lo entendí, no había justificación alguna. El siguiente partido es contra el Mallorca, obviamente es un partido importantísimo, porque ahorita son puntos. ¿Cuánto es el puntaje que estamos arriba del Madrid? Ahorita son 6 puntos, creo que sí, 6 puntos más el golaveras, o sea que son, digamos, 7 puntos en total que tenemos por encima del Madrid a esperar por su partido. Entonces, pues sí es un colchón importante, pero no podemos dejar ningún cabo suelto. Y el siguiente partido es contra el Mallorca, otra final, y este partido también era otra final más. El partido empezó con el Barça ganándolo, con un buen pase de Íñigo Martínez a Ferran Torres, un muy buen pase, de hecho una buena jugada, porque el mismo Fermín López y Lewandowski se arrastran las marcas y dejan libre la vía para que Ferran Torres siga conduciendo y conduciendo cruzado, para que al final de cuentas cruce, valga la redundancia, su disparo. Estaba haciendo una diagonal muy bonita y luego cruza su disparo Ferran Torres, que bueno,
Ferran Torres respondiendo otra vez. Me alegro por Ferran que siga anotando goles. Luego viene el desastre, ¿no? Luego viene el debacle, que también es mérito del propio Celta, que también está jugando un buen partido. No vamos a venir a demeritar aquí al Celta porque estaba poblando bien su medio campo, hacía una buena defensa. Cuando atacaba, cuando iba a presionar al Barça, formaba mucha gente arriba, le taponeaba muy bien a Pedri porque era el único lúcido del partido, porque ni Frenkie ni el mismo Koundé, que también estaba dubitativo. Gerard Martín pues no es balde, claramente no te va a alargar tanto la cancha o va a abrir tanto los extremos como lo hace Balde, claramente que no es tan ofensivo Gerard Martín. Tampoco Fermín lo vi tan móvil como en otros partidos. Tuvo por ahí unos cuantos disparos, pero sin más. Entonces, bueno, Pedri era el único y el Celta lo sabía. Que vio jugadores, yo creo, un tanto por debajo de su nivel. Entre ellos Frenkie de Jong, que no lo vi bien en el partido. Quizá en los últimos minutos, pero no. Pedri era el amo y señor del medio campo. Por momentos quería parar el juego porque veía como el Barça lo sobrepasaba el Celta. Y así llegó el partido. De hecho, con 2-3 toques se ponían en las narices de Chesney. Llegó un balón, creo que fue al 18 del Celta. Fue este chico Durán que le mete un buen centro a Borja Iglesias. Ahí ese error de Chesney, creo que es error del polaco, que se confía en demasía que puede llegar. Y Cubarsí, obviamente, creo que era el corte para él. O sea, Chesney tuvo que recorrer una gran distancia de su área grande para poder llegar y no llegó. Y bueno, termina por clavar la Borja Iglesias. Luego luego viene el segundo de Borja Iglesias en una jugada donde, déjenme recordarme, un balonazo donde Frenkie de Jong, vean, la desatención de Frenkie. Quería bajarla como los dioses, de el balón, bajarla al césped e irse en contra, pero termina por errar. No fildea bien. Borja Iglesias se va como cuchillo de mantequilla y se va por el segundo palo de Chesney. Luego viene el tercero, que es porque de hecho previamente al segundo gol de Borja Iglesias había sido, creo que, el disparo de Fermín López. Luego otra vez el Barça ya con Dani Olmo en la cancha intenta hacer por ahí una jugada en el área grande del Celta de Vigo, pero despejan, ¿no? Erra el pase, despejan, y con ese despeje otra vez se ponen en las narices de Chesney. Error, yo creo que ahí de Cubarsí, de Íñigo Martínez, que estaban muy, pero muy adelante. No se esperaban ese balón, ni mucho menos. Y obviamente Borja Iglesias se va solo, se va encarando a Chesney. Y bueno, ahí medio se la pica y mete su hat-trick. En ese momento iba 3-1 el Barça, no se veía por dónde, el Barça estaba como estaba. Y quiero hacer un pequeño paréntesis aquí, porque luego yo creo que se mata en demasía a Ronald Araujo cuando tiene algún tipo de error. Por ejemplo, en el partido contra el Dortmund, que lo mencioné, pero creo que no se tenía que hacer mucho más mención o matarlo y decirle que es ya un muertazo y que ya debería irse a la quinta división de la liga hondureña, porque hoy creo que Íñigo Martínez también tuvo un par de errores. Koundé por ahí tuvo un remanón, error. Creo que Cubarsí fue el más lúcido de todos, como casi siempre los niños del Barça, siendo los únicos que sacan el pecho por el equipo. También Gerard Martín, por ahí le ganaron mucho tiempo las espaldas. Frenkie de Jong estuvo mal, muy pero muy mal. Entonces yo creo que no se debería matar tanto a los jugadores, o sea, que se entienda, ¿no? Hay errores y puede haber errores, pero no entiendo esta vara de medir tan distinta, por ejemplo, con Ronald Araujo, que creo que ya le han agarrado un poco de manía. Pero bueno, siguiendo con el tema de la remontada ahora, porque luego viene el gol de Dani Olmo, ¿sí? Con él empezó la remontada en un buen pase de Jules Koundé, que creo que ahí es donde el Celta tiene miedo, o sea, ahí es donde el Celta ve venir al Barça tan potentemente a por los goles, que el Celta también lo estaba haciendo en eso de cerrar espacios y juntar sus líneas, que en ese momento quedaron expuestos, se abrieron de más. El Barça encontró el espacio, Koundé encontró creo que fue a Lewandowski, de Lewandowski a Rafinha, y de Rafinha el pase a Olmo, y que cruza su disparo, y que bueno, es el 2-3. Luego viene un buen centro de Lamine Yamal al mismo Rafinha, que cabecea bien, la pica ahí bien abajo para que el portero no la alcanzara, 3-3, y al final el penal, que por ahí surge la polémica, ¿es penal? ¿No es penal? Para mí es penal. Derriban a Dani Olmo en el área, está en su pie de apoyo, lo derriban, tiene que apoyarlo el VAR porque el árbitro no lo había visto de una, es penal para mí, y bueno, ahí lo nota Rafinha, cruza su disparo. Medianamente podemos decir que posiblemente lo alcanzaba el portero. Yo creo que pues media divina, pero pues no la alcanza. Lo cruza bien su disparo Rafinha. Y bueno, 4-3 las remontadas. Por ahí hubo una polémica con Óscar Mingueza y Chesney. En una jugada donde llega el Celta, queda el balón ahí a punto caramelo para que Mingueza la remate de cabeza, la remata fuera, y luego llega Chesney tarde, pero sin que sea una acción temeraria. O sea, si Chesney hubiera llegado con los puños a rematar el balón, a intentar despejarlo, y Mingueza la remataba antes, claramente era penal, era una jugada temeraria. Hubiera puesto en riesgo la integridad de Óscar.
pero en este caso nada más fue un arañazo. Entonces, bueno, no hay ningún tipo de penalti, no hay ningún tipo de polémica y no hay penal, amigos. Por lo menos eso es lo que pues nos han estado enseñando e instruyendo desde lo que se puede marcar como penal y lo que no. Pero en síntesis, amigos, eso fue el partido del Barça, una remontada que sí fue muy bonita, obviamente las endorfinas a full, pero si hacemos este partido contra el Madrid o contra el Inter, no vamos a ir a ningún lado, claramente. Estamos emocionados, estamos contentos, pero si este Barça va así a las semifinales de Champions y a la Copa del Rey, olvídense ganar títulos. Y sobre todo destacando que, por ejemplo, Frenkie de Jong muy por debajo de su nivel. Gerard Martín, bueno, debe de mejorar más. Koundé con algunas imprecisiones. O sea, para que vean que hay errores de todos los jugadores y puede haberlos. Entró bien Lamine Yamal, entró bien Dani Olmo, o sea, entraron bien los jugadores de segunda línea, ¿no? Desde el banquillo. También entró bien Gavi, pero el Barça no puede permitirse otros minutos así contra equipos importantes que no te van a dejar ni un minuto, no te van a dar espacio para nada. Y sobre todo por lo decisivo que se viene, por la final de Copa y las semifinales, que ahí sí no puede haber error alguno. En la Liga, bueno, faltan unas pocas jornadas, te podrías haber permitido quizá la derrota y luego recuperarte, porque al final de cuentas es la Liga, ¿no? O sea, tienes un pequeño colchoncito, está bien, pero ningún equipo más te lo va a dejar pasar. Y que el Barça no me venga con que estábamos un poco relajados, tenemos colchón. O sea, ¿cómo me explican los últimos minutos del partido? Los últimos 20 minutos, que tampoco fue un fútbol brillante, pero se mostró un Barça más serio que lo que nos mostró los primeros 60 minutos. O sea, ¿cómo carajos me lo puedo explicar? O sea, estoy entre el enojo, estoy entre el éxtasis, estoy entre la euforia y un poco el desconsuelo. O sea, estoy mal, ¿no? Porque te lleva, es como la montaña rusa, ¿no? En un momento estás arriba, tan arriba, tan arriba, y luego te bajan de repente. Me refiero a la temporada y antes de empezar este partido, porque este partido fue la montaña rusa, ¿no? Que te baja completamente y luego te sube otra vez, te sube y te baja. O sea, fue un vaivén de emociones. Déjenme en la caja de comentarios su opinión, me interesa mucho leerlos. Déjenme su opinión, déjenme su buen like, suscríbanse. Me gustaría mucho que se suscribieran, me ayudarían bastante y nos vemos como siempre en la próxima. Cuídense.